¿Qué onda YouTube? En esta ocasión voy a compartir 3 refacciones básicas que se tienen que cambiar cuando se va a reconstruir un motor. Así que comencemos. En el número 3 tenemos a la bomba de agua. La principal función de la bomba del agua es circular líquido refrigerante para garantizar un flujo correcto en un régimen específico de rotación del cigüeñal. Conocida con su nombre técnico como bomba centrífuga, este dispositivo debe de tener un flujo constante de agua a través del bloque del motor, la cabeza y el radiador, manteniendo así un equilibrio térmico a un régimen específico de revoluciones en el motor. La bomba está conformada por una polea, retenes o sellos, un rotor y los ductos de salida y de entrada. Al ser un componente que es controlado a través del régimen de movimiento del cigüeñal, en muchas aplicaciones de vehículos la bomba es controlada a través de la banda de distribución, o en algunos casos también es controlada a través de la banda de accesorios. Independientemente de la forma en que se le transmita el movimiento, es primordial que cuando se vaya a reconstruir un motor, este componente sea reemplazado, principalmente porque mantiene al motor en una temperatura estable, que en el momento en que todo componente del motor quede en óptimas condiciones en el momento de reconstruir, la bomba de agua, al no estar en un estado similar a las condiciones actuales de reconstrucción del motor, se pueden presentar problemas de calentamiento excesivo en el motor, confundiéndose probablemente con una falla muy común que se pueden dar en las cabezas. Y hablamos de un porcentaje mínimo de fuga de combustión sobre los ductos de refrigeración de la cabeza. Además de que si la bomba no es capaz de mantener un flujo constante de refrigerante sobre el sistema de refrigeración, se puede afectar directamente a la superficie del monobloc si esta es de aluminio, de igual manera a la superficie de la cabeza. Y si el calentamiento es tan excesivo, se puede afectar directamente a los asientos de la válvula, teniendo fugas de compresión excesivas, e incluso se puede botar el asiento. Así que cuando se reconstruya un motor es recomendable reemplazar este componente. Número 2. La bomba de aceite. Como sabemos, todo motor necesita una lubricación para asegurar su correcto funcionamiento y alargar su vida útil. La principal función de este componente es mantener una circulación de aceite correcta a una misma presión sobre todos los ductos de lubricación. Se dice que este elemento es el corazón del motor debido a que mantiene lubricados elementos que llegan a una excesiva fricción y por ende a grandes temperaturas. Prácticamente tiene que trasladar el aceite desde el cárter hacia la tapa de punterías, pasando por los metales del cigüeñal y de ahí hacia el árbol de levas. Una vez que el aceite llegue al cárter, este tiene que regresar al cárter nuevamente. Por eso el aceite debe tener una presión constante en todo el sistema de lubricación. Las bombas de aceite normalmente se componen de un cárter, un anillo de control, las paletas del motor, un muelle y unas entradas y salidas de aceite. Es muy importante que cuando se vaya a reconstruir un motor, este elemento sea reemplazado, ya que en ocasiones la bomba de aceite ya no es capaz de mantener una presión constante sobre todo el sistema. Y además ya no es capaz de mantenerle el ritmo a todos los elementos que han sido reconstruidos y dejados en las especificaciones originales, o de sobremedida, teniendo como consecuencia que el motor se llegue a amarrar en el cigüeñal, ocasionando un gran desgaste excesivo. Pero en ocasiones la bomba de aceite que no haya sido reemplazada en un motor reconstruido puede generar la falla que se puede confundir con la calibración de las válvulas. Es decir, en el motor sonarán las punterías a pesar de que las válvulas estén bien calibradas. Y esto ocurre porque la bomba de aceite no es capaz de mandar un suministro constante de presión de aceite, teniendo una diferencia de presión en la cabeza, o en pocas palabras el aceite no es capaz de llegar a esta zona completamente. También teniendo como efecto negativo un aumento de temperatura excesivo en el aceite, perdiendo así su efectividad, que afectará paulativamente los metales del cigüeñal, llegando al punto de que el cigüeñal se amarre. Así que es recomendable que se cambie este componente cuando se reconstruya un motor.
Número 1. La junta de cabeza. También conocidas como juntas mecánicas, junta de estanqueidad o simplemente empaques. Su principal función es evitar la fuga de lubricante o presión para garantizar la hermeticidad perfecta del motor. Prácticamente proporciona sellado de los gases de combustión, aceite de lubricación y refrigerante. Esta es la más importante del juego de juntas o conjunto de juntas debido a las altas temperaturas y presiones que soporta. Además de la presencia de líquido refrigerante y aceite del motor, teniendo que la unión entre la cabeza y el monobloc sea el área más crítica de sellado. La temperatura que tienen que soportar va más allá de los 1100 grados Celsius. Además, ya hablando en términos más específicos, a consecuencia de los coeficientes de dilatación de los materiales con que están hechos las juntas modernas, y eso hablando de los motores de 1995 hasta la actualidad. Entonces, el acabado superficial de la cabeza y del monobloc debe tener un nivel de rugosidad más fino. Y eso hablando de las juntas multilámina, pero cuando se hablan de las juntas que se fabricaban antes de 1990, esas eran de asbesto y no se necesitaba tener un nivel de rugosidad muy fino. Así que es de vital importancia que cuando se reconstruya el motor, este componente sea reemplazado, ya que si no se reemplaza puede ocasionarnos problemas de temperatura en el motor, fugas de compresión y en algunos casos se puede empezar a corroer los ductos de refrigeración del motor, siendo muy específicos los que están en la superficie de la cabeza, teniendo que rellenarlas y siendo esto un costo extra en la reconstrucción. Bien, hasta aquí hemos terminado este video acerca de las 3 refacciones básicas que se tienen que cambiar cuando se va a reconstruir un motor. Si les ha gustado o les ha servido esta información, por favor suscríbanse al canal y no dejen de dejar sus magníficos comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.